Bien, continuamos en esta unidad 3. Vamos ahora a comentar nuestros contenidos de esta grabación que van a girar en torno a los textos digitales, publicitarios y profesionales. Vamos a empezar hablando de textos digitales y textos manuscritos. Bien. Vivimos actualmente en la era digital, entonces todos conocemos lo que son los textos digitales en comparación con los textos tradicionales, los textos manuscritos. Manuscrito significa escritos a mano. Entonces la propia palabra ya nos está indicando qué significa. Digital, pues sabemos que son textos virtuales, que no los tocamos físicamente. Ahora hablaremos de cada uno y sus características. Bien, los textos manuscritos vienen de una época tan remota como la civilización egipcia, es decir, estamos hablando del año 3000 a.C. más o menos. Estos textos han ido evolucionando, los hemos visto pues escritos con, por ejemplo, colores, la escritura jeroglífica, también pues se ha utilizado distintos utensilios hasta llegar al actual bolígrafo, pero cada vez se usan menos porque se utilizan más los textos digitales que empiezan a usarse aparejados al auge de la informática, es decir, en los años 80 del siglo XX. Cuando empieza el boom de la informática se empiezan a utilizar cada vez más textos digitales y hoy en día se utilizan casi más que los manuscritos. Entonces vamos a ver características de cada uno. Empecemos por los textos manuscritos. Como ya sabemos, están escritos a mano. También pueden estar escritos a máquina, la máquina de escribir que se dejó de usar pues cuando empezó a utilizarse el ordenador. Pero estamos hablando de textos físicos, los podemos tocar, los podemos manipular, los podemos leer en la mano, ¿vale? Esos son los textos manuscritos. Siempre el soporte, el formato es el papel, el soporte de ese tipo de texto es el papel físico, lo cual ya sabemos que perjudica, deteriora el medio ambiente y acarrea un gasto económico, lógico. Se pueden manipular, como decimos, pero esa enmienda, esa manipulación queda grabada, queda hecho sobre el original y eso se nota. Pues hago tachaduras, subrayo, anoto al margen, le pongo por ejemplo correctores, líquidos correctores a un texto, escribo encima y eso se nota. Es decir, cualquier enmienda sobre el original, aunque yo lo manipule en el papel físico, pues es evidente. Son más incómodos puesto que, claro, a la hora de transportarlos, a la hora de transmitirlos, a la hora de pasarlos, pues ocupan un espacio físico y pues no son tan cómodos de llevar, de originar como los textos digitales. Bien, en los textos digitales utilizamos siempre un procesador de textos para escribirlos en el ordenador. No los imprimimos. Si los imprimimos ya serían textos pues manuscritos pero a máquina. Entonces siempre que los transmitamos a través del ordenador, a través del pen o a través de internet serán textos digitales, puesto que son virtuales, es decir, están en la red sin necesidad de que los toquemos o lo tengamos físicamente. Suelen ser gratuitos y de libre acceso para cualquier persona, la mayoría. Entonces eso ya en la comparación nos está diciendo que en contraposición con los textos manuscritos, pues los digitales ya liberan costes económicos y son más cómodos porque podemos transportarlos sin necesidad de ocupar mucho espacio en un pen, o ya hoy en día se utiliza lo que se llama la nube, que son plataformas virtuales de almacenamiento. Entonces ya no necesitamos ese texto digital llevarlo en ningún sitio. Está en la red, está en la nube y nos hace la vida más cómoda sin tener que transportar nada. Simplemente accedemos a unos datos, a una plataforma y lo podemos compartir con quien queramos. Entonces podemos también manipularlo sin necesidad de que se note esa manipulación. Sabemos que, por ejemplo, cuando yo edito un texto sin necesidad de haberlo guardado en internet, pues yo puedo editarlo las veces que quiera, guardarlo las veces que quiera, hasta la versión que yo considere definitiva para enviar, compartir, etcétera. Entonces, hoy en día podemos hacer todo eso mediante herramientas informáticas. No solo hablamos de texto,
con el procesador de texto lo podemos hacer, sino también de imágenes. Hay programas informáticos que hoy en día nos permiten la manipulación de imágenes de tal manera que no nos damos cuenta de si esa imagen llega a ser real o está manipulada. A veces es evidente que hay manipulación y otras veces es tan sutil la diferencia, es tan sutil que no nos damos cuenta de si la imagen es real o imaginaria. Y ahora, antes de continuar con los siguientes tipos de textos, conviene mencionar ejemplos de textos digitales que hoy en día pues utilizamos comúnmente. Por ejemplo, el ebook, que está ganándole cada vez más terreno al libro tradicional, físico, aunque conviven los dos. Hay personas que prefieren el ebook y personas que prefieren el libro tradicional y pueden convivir, o hasta ahora están conviviendo, las dos formas. Los archivos en dispositivos móviles, por ejemplo en una tablet, en un móvil, en cualquier otro dispositivo, pues estoy continuamente consultando, trabajando con archivos o textos digitales. Un formulario online es un ejemplo también de un texto digital, o un archivo en PDF. Los archivos en PDF, a diferencia de los que llevan la extensión .doc, son más difíciles de manipular o casi a veces imposibles si están encriptados o con una clave de seguridad. Y luego ya también tenemos ejemplos de textos digitales en todos los enlaces que a veces manejamos en Internet. Conviene recordar que los textos digitales están organizados en torno a lo que llamamos hipertexto, que ya vimos en el curso anterior. ¿Qué es un hipertexto? Es un enlace a diferentes textos, es decir, de un texto sale un enlace o varios enlaces que nos llevan a otros textos. Por eso se llama hipertexto, porque está continuamente vinculado, enlazado a textos más grandes. Bien, continuamos entonces ya que hablamos de imágenes, también con los textos publicitarios, que estamos muy acostumbrados hoy en día a ver tanto en formato visual como audiovisual, tanto en cine, televisión, radio, como de manera impresa en carteles, panfletos, etcétera. ¿Qué es un texto publicitario? Bien, un texto publicitario, texto que establece una comunicación con nosotros, establece o comunica un mensaje a través de diferentes medios de comunicación, como acabamos de decir, pero su intención es convencernos, incentivarnos a comprar, a consumir un determinado producto o un servicio. Entonces eso lo convierte automáticamente en un texto argumentativo, puesto que nos está convenciendo, nos está dando su opinión para que nosotros pues compartamos esa opinión o compremos ese producto. ¿Dónde encontramos normalmente los textos o ejemplos de textos publicitarios? Anuncios en vehículos, carteles publicitarios, paneles luminosos, publicidad en prensa, radio, televisión e internet, anuncios en productos, anuncios en folletos, en muchas partes. Tenemos aquí un ejemplo visual de un anuncio. Hoy en día esto casi se consideraría prohibitivo, puesto que puede atentar contra lo que es la atención en la carretera. Bueno, está en inglés, pone All You Can Eat, Rest Stop. ¿Qué significa todo eso? All You Can Eat es un anuncio de un buffet libre, de un restaurante buffet libre, por eso dice todo lo que puedas comer, rest stop, que hay una parada, un área de servicio próxima. Entonces aparece la foto de una mujer con la boca abierta, parece que está engullendo los coches y a la misma vez está hablando de comida, con lo cual el efecto es doble a la entrada de un túnel. La publicidad, como vamos a ver, juega sobre todo con las palabras y también con las imágenes para crear un determinado efecto. Bien, como decimos, el objetivo de los textos publicitarios es convencer al consumidor sobre un determinado servicio o producto, llamándole la atención. Por eso jugamos con el formato, con el texto y las imágenes. Sabemos de más y de sobra que existe la publicidad engañosa, que cada vez está más perseguida. ¿Qué es la publicidad engañosa? Aquella que intenta
vendernos, ofrecernos un producto sin contarnos toda la verdad o diciéndonos algo que es erróneo, que nos conduce a error, que no es del todo verdad. Entonces cada vez están más perseguidas. ¿Cuáles son las características, las estrategias de la publicidad engañosa? Principalmente dos. Una es la adición, que no confundamos con el término adicción. Adicción con una sola C significa suma, añadir algo. Entonces, todos los anuncios de publicidad engañosa, que la mayoría pues son muchos de los que oímos hoy en día, utilizan esta estrategia, esta táctica, que consiste en añadir información que no es verdadera. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces anuncios del tipo 9 de cada 10 dentistas recomiendan no sé qué. Vale, pues eso es añadir, porque me está diciendo que si un porcentaje muy alto de la población está consumiendo esto, quiere decir que será bueno. Entonces me está añadiendo, me está dando información, me está sumando datos a lo que yo debo conocer. Esa estrategia es muy habitual. Luego la contraria también se utiliza, que es la de supresión, es decir, si yo sé que el producto que estoy vendiendo tiene ciertas características negativas, pues es mejor no mencionarlas o resaltar solo lo positivo, ¿vale? Entonces consiste en no informar, evidentemente, sobre lo que nos interesa del producto. Muchas veces en las etiquetas de los productos vemos muchas características que son buenas, a veces otras que son malas, pero la publicidad engañosa sería en no decir lo que realmente puede ser perjudicial, malo de ese producto, sino pues vendería menos. Aunque ya digo que esas estrategias, la publicidad engañosa está cada vez más perseguida por ley. Continuamos con los textos publicitarios. Fundamentalmente, en el texto, como hemos comentado, en el texto publicitario intervienen, llaman la atención, jugamos con dos elementos principales. El texto escrito, es decir, las letras, y la imagen. ¿Qué es lo que pretenden esas dos cosas? Pues llamar la atención del consumidor, sobre todo, tanto por los juegos de palabras como por la imagen, hacer que nos interesemos por la compra de ese producto, por intentar conseguirlo, por intentar tenerlo, porque así somos mejores personas, porque así nos vamos a sentir más felices, porque nos va a dar todo lo que no teníamos, etcétera, etcétera. Son estrategias de lo que se llama marketing, que es la estrategia de venta de producto. Entonces, todos los anuncios van a provocarme en mí ganas de tenerlo, de hacerme comprar ese producto. Pero existe, como hemos dicho antes, tanto la publicidad engañosa como otro tipo de publicidad que está totalmente prohibida, que es muy dañina, que se llama la publicidad subliminal, que actúa sobre el subconsciente del individuo. ¿Qué significa subliminal entonces? Es la publicidad que nos hace llegar un mensaje sin que nos demos cuenta, es decir, nuestro cerebro está percibiendo esa publicidad, lo capta, pero nosotros no somos conscientes de que esa publicidad ha llegado a nosotros. Por tanto, es una publicidad muy sutil y aparece camuflada. Como digo, es una publicidad totalmente prohibida por ley. No se puede utilizar. A veces en el cine, como ya sabemos que funciona a una determinada velocidad, es decir, los fotogramas van a una velocidad por segundo, no sé si son 24 fotogramas por segundo o algo así. Si yo aumento esa cadencia, es decir, si entran más fotogramas por segundo de ese número, pongamos 24, ya mi cerebro va a captar esa información, pero mi retina no va a ser capaz de darse cuenta de lo que está viendo. Entonces ahí actuaría, por ejemplo, la publicidad subliminal. O también cuando inconscientemente yo estoy viendo, mi cerebro está captando una información que yo a simple vista no soy capaz de distinguir. Vamos a poner de ejemplo este anuncio de una bebida alcohólica que dice break out the frosty bottle, es decir, rompe la botella con escarcha, ¿vale? Entonces se supone que en ese vaso la forma que hacen los hielos sería el contorno de las iniciales de las letras de la palabra sex, sexo. Nos invitaría a eso.
No está muy claro, pero podría ser un ejemplo de publicidad subliminal. A veces se camufla mucha publicidad, no llega a ser subliminal porque la barrera entre la subliminal y lo que no es a veces es complicado de distinguir. Pero esto sería un ejemplo de publicidad subliminal para que nos hagamos a la idea. Importante sobre todo, ¿qué tenemos que sacar en claro de todo esto? Pues que tenemos que ser muy críticos con la publicidad, es decir, ya sabemos que todo lo que nos intentan vender no es verdad, siempre hay algo engañoso, siempre hay algo que seguramente no coincida con la realidad, entonces tenemos que buscar nosotros como consumidores lo que realmente nos interese y comparar los productos, no porque un producto valga más va a ser mejor, no porque un producto tenga una determinada marca va a ser mejor, entonces tenemos que ser críticos con eso y siempre buscar la calidad por encima de todo. Tenemos que pensar que la realidad siempre está manipulada. Hay productos que tienen cierta calidad, no la máxima calidad, pero nos convienen, nos interesan y siempre puede ser a un precio razonable. Bien, seguimos con el tema de la publicidad. Vemos aquí ciertos carteles. Esta es la hamburguesa que nos venden, que vemos en el cartelito, que desearíamos comer, y esta es la que conseguimos finalmente. Es la realidad, es la realidad. Igual que la publicidad engañosa en dietas milagro, quemas grasas, etcétera, siempre nos hablan de en tanto tiempo usted conseguirá perder tantos kilos, en tanto tiempo usted conseguirá hablar inglés como un nativo. Bueno, eso es relativo. Sinceramente no hay milagros en esta vida y si uno no tiene voluntad pues no va a llegar a conseguir nada en un tiempo determinado, y a veces pues perder peso no se trata de un mes ni 2 meses, sino que es más tiempo, igual que aprender un idioma o sacarse una carrera, etcétera, etcétera. Ese tipo de actividades exigen esfuerzo, dedicación y no existen los milagros. Normalmente los anuncios están asociados a una serie de modelos, a una serie de objetivos que podemos clasificar en los siguientes. Por eso tenemos que ser muy críticos. En los anuncios de coche casi siempre aparece la idea del éxito. Una persona exitosa es la que conduce tal coche. Una persona que triunfa en la vida es la que conduce ese coche. Y siempre modelos masculinos. El hombre de mediana edad, con trabajo, con éxito profesional, rodeado de chicas maravillosas. También aparece, desgraciadamente, los anuncios de coches están asociados discriminatoriamente a la mujer ligera de ropa, siempre con un modelo determinado. Entonces muchas veces los anuncios son denunciados por discriminatorios y sexistas. El anuncio de productos del hogar casi siempre nos presentan bien al ama de casa, que es una ama de casa ideal, con un baño de 80 metros cuadrados por lo menos, todo reluciente, una casa preciosa, joven, parece que no tiene problemas en la vida, entonces siempre aparecen parejas felices con buena posición económica. El anuncio de bebidas alcohólicas pues nos presenta siempre a jóvenes modelos, todos muy bien vestidos, felices, contentos, están riendo, pero nunca nos muestran las consecuencias negativas del alcohol. Aunque ya está prohibido por ley el anunciar bebidas alcohólicas en televisión. Anuncio de colonias y cosméticos, siempre aparecen semidesnudos, tanto hombres como mujeres, y se juega pues eso, con la atracción sexual para anunciar ese tipo de productos. Y también vamos a terminar hablando de los textos publicitarios, de lo que es el eslogan. El eslogan es la frase pegadiza que se nos queda siempre en cualquier tipo de anuncio. Por ejemplo, aquí tenemos anuncios ya antiguos: destapa la felicidad, con esta marca de refresco, Open Happiness, o Think Different, piensa diferente, con este sistema operativo muy conocido. O por ejemplo, piensa en verde, también es otro eslogan que se utiliza para vender ciertas bebidas alcohólicas. Entonces el eslogan es la frase que constituye el mensaje más importante del anuncio, que se suele repetir varias veces, como por ejemplo cuando haces pop ya no es stop. Eso es otro eslogan que se nos ha quedado. Suele ser ingenioso, ocurrente, imaginativo y se suele basar en los juegos de palabras. Por eso
las características del eslogan son: es una frase breve, original e impactante, y sobre todo juega con las palabras. Bien, vamos a meternos de lleno ahora en lo que son los textos profesionales, que nos van a venir muy bien a la hora de movernos en el día a día, tanto para buscar trabajo como para relacionarnos en la vida profesional y laboral. Bien, vamos a empezar con el CV, que no es nada más y nada menos que el currículum vitae, que esa expresión viene del latín, que significa recorrido de vida, aplicado sobre todo a nuestro recorrido profesional y laboral. Entonces es un resumen de vida laboral y académica. Entonces CV, aparte de ser, cuando estemos hablando de coches, caballos de vapor, pero en el mundo profesional estamos hablando del currículum vitae. ¿Qué partes tiene que tener nuestro currículum? Bueno, antes de nada tenemos que decir que todos los textos profesionales, puesto que son relacionados con el mundo laboral y relacionados con un trabajo, debemos presentarlos a máquina, es decir, con el procesador de texto. No tendría sentido presentar un currículum a mano, pues entonces ya le estamos diciendo a la persona que nos va a seleccionar que no somos cuidadosos, que no somos profesionales y que prácticamente no tenemos mucho interés en el trabajo. Entonces, si no cuidamos ese aspecto, la presentación es totalmente crucial a la hora de que nos seleccionen para un trabajo, tanto a nivel de los textos que presentemos como a nivel de imagen personal. Ya sabemos que dependiendo del trabajo, pues tendremos que cuidar mucho más la imagen o no. La primera parte del currículum siempre va a ser datos personales, donde vamos a colocar a la derecha, en el margen superior derecho, una foto. Una foto, a ser posible, actualizada. Una foto donde demos buena imagen, sonriendo a ser posible, con buena presencia. No, evidentemente, imágenes que puedan atentar contra pues lo que sería el decoro, lo que es el saber estar, el saber ser, ¿no? No hace falta dar detalles sobre eso. Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, muy importante para que nos contacten. Hoy en día el correo electrónico es básico, es la manera incluso de contactarnos. Una foto actualizada, como digo, fecha de nacimiento, ese tipo de datos personales que creemos que pueden ser muy importantes de cara a que la empresa pueda contactar con nosotros, sepa más datos sobre nosotros. A veces nos interesa dar la edad, otras veces no. Depende del tipo de trabajo, del tipo de empresa, etcétera. Entonces tenemos que ser nosotros ahí espabilados para saber los datos que deberemos dar dependiendo del tipo de trabajo. Si la empresa necesita posteriormente saber datos personales nuestros, se los daremos si a priori no se lo hemos dado. También aquí podemos incluir si poseemos, por ejemplo, carnet de conducir y el tipo que sea, carnet de manipulador de alimentos, etcétera. Esos tipos de datos que interesan a la empresa. Luego vamos a continuar con lo que es la formación académica. ¿Qué es la formación académica? Aquí vamos a incluir todos los datos sobre el nivel de estudios de la persona. Si hemos cursado, por ejemplo, bachillerato, hemos cursado eso, después bachillerato, hemos hecho una carrera, hemos hecho un máster, hemos hecho cualquier formación reglada. Reglada significa en la que hemos obtenido un título oficial, ordenado siempre de menor escala a mayor escala. Empezaremos por lo más básico hasta lo superior. Ni que decir tiene que hoy en día cuanto más formación tengamos, más posibilidades de trabajo vamos a tener. Eso es así. Entonces, cuanto más nos podamos formar, más puertas vamos a encontrar en el mercado laboral, pese a que la situación actual, como ya sabemos, no es muy bueno. Después de la formación académica, no vamos a confundir la formación académica con la formación complementaria. Formación complementaria son todos aquellos cursos, todos aquellos idiomas, todos aquellos estudios que podamos añadir a la formación académica. Entonces, la formación académica son títulos oficiales, la complementaria son cursos que, aunque sean oficiales, no es lo mismo que un título. Es decir, no es lo mismo sacarme el título oficial de la escuela de idiomas o el título de bachillerato que un curso que me ha ofertado
por ejemplo, Aula Mentor, que es una iniciativa del Ministerio donde se cursan pues cursos a distancia. Tienen su certificado, pero estamos hablando de un curso. El número de horas no es comparable con un ciclo formativo o cualquier otro título oficial. Entonces aquí en la formación complementaria voy a señalar los idiomas, muy importante, no mentir. Si yo sé inglés y tengo un nivel básico, pues tengo que decirlo. Todos los cursos que haya hecho, si he hecho muchos, pues seleccionaré los relacionados con el trabajo al que me estoy presentando. Y otros estudios que sean de formación personal, como por ejemplo cualquier curso relacionado con que por ejemplo el SESPE me lo ha podido ofrecer, relacionado con la administración, con la mecánica, etcétera. Bien, luego vamos a pasar a la experiencia laboral, muy importante. Aquí vamos a ordenarla de determinadas formas dependiendo de lo que queramos señalar. Si lo ordeno desde la más reciente hasta la más antigua, sería, como veremos después, ordenado cronológicamente inversa. Es decir, cronológico significa de acuerdo con el tiempo. Si yo ordeno la experiencia laboral desde mis inicios hasta la actualidad, es una ordenación cronológica, siguiendo la línea del tiempo. Si lo hago al revés, será cronológica inversa. Siempre vamos a especificar el puesto de trabajo, el cargo que hemos tenido, las fechas de inicio y de fin y la empresa en la que estábamos desarrollando nuestros servicios, porque si quieren comprobar esos datos deben saber que es verdad. Si he trabajado de forma intermitente, pues me interesará más señalar que en vez de señalar fechas, sino señalaré puestos de trabajo, seguramente los más recientes que hemos hecho de forma cronológica inversa. Y por último vamos a terminar siempre en el currículum con otros datos de interés. ¿Qué podemos señalar ahí? Siempre vamos a intentar vendernos, porque el currículum es una presentación individual, entonces ahí todo lo que no hayamos dicho antes pues lo diremos en los datos de interés, como por ejemplo responsabilidad en el trabajo, gran capacidad de adaptación, buena relaciones sociales, integración en el grupo, por ejemplo también puedo señalar ahí los tipos de carnet, disponibilidad inmediata, las aficiones, dependiendo del tipo de trabajo me pueden venir bien, las cualidades que hemos señalado, entonces todo eso entraría dentro de otros datos de interés. Bien, ¿qué tenemos que saber sobre los modelos de currículum? Algo hemos apuntado anteriormente. Si yo presento la información de forma cronológica es desde lo más antiguo hasta lo más actual, es decir, siguiendo la línea del tiempo. Empezaré primero por mencionar el primer trabajo hasta el actual. Entonces aquí lo que estoy demostrando es una evolución en mi vida laboral. Eso me puede interesar cuando he estado mucho tiempo trabajando en distintas empresas, por ejemplo, o con distintos puestos. Cronológico inverso, empiezo por mencionar el trabajo actual y voy para atrás hasta el pasado. Eso me interesa cuando quiero resaltar lo que estoy haciendo actualmente y a veces pues sin fechas para que no se observe que ha habido periodos de inactividad. Funcional sería cuando yo pues distribuyo por temas los trabajos o las opciones, las distintas partes del currículum sin entrar en fechas, simplemente lo que más me interesa, destaco la información que más me interesa. ¿Qué modelo debo escoger? Pues, como decimos, dependiendo de lo que queramos resaltar. Por ejemplo, si llevamos sin trabajar cierto tiempo, sería mejor utilizar un currículum vitae funcional, es decir, destacando sin fechas los temas que a mí me interesan. Si hemos trabajado en muchos sitios, pues podemos optar por un currículum cronológico. ¿Qué consejos debemos seguir? Pues como hemos dicho antes, presentarlo a ordenador, respetar cuidadosamente los márgenes, dejar espacio en blanco entre cada bloque, es decir, en definitiva, cuidar la presentación. Vamos a ver un ejemplo de un currículum. Tienen, si quieren, un ejemplo en la página 14 del temario para comprobar todo esto. Nosotros presentamos aquí un ejemplo de currículum similar. Como vemos, la fotografía, buena imagen, en el margen superior derecho, junto con los datos personales, nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, domicilio actual, teléfono de contacto, móvil y fijo, a ser posible, correo electrónico, la edad, pues bueno,
Ya como hemos dicho, puede ser interesante o no dependiendo del tipo de trabajo. Formación académica, graduado en eso, dónde, en qué año, bachillerato, tal, ciclo formativo, si tiene que ser universidad, máster, etcétera. Aquí todo lo reglado, lo oficial, de forma cronológica lo ha hecho. Experiencia profesional, que es lo mismo que experiencia laboral. Secretaria para la empresa tal, desde tal fecha a tal fecha, secretaria para la empresa tal, desde tal fecha a tal fecha. No nos debemos poner nerviosos si no tenemos apenas experiencia laboral. Eso también puede ser bueno si una empresa quiere captar a empleados con poca experiencia. Es que eso también depende. Idiomas e informática, que es lo que hemos llamado formación complementaria, pues inglés nivel medio, título B1 de la Escuela Oficial de Idiomas, curso de redes 2006, dominio de aplicaciones informáticas a nivel profesional. A veces no se dice el curso en concreto, pero se dice la competencia, es decir, yo sé hacer esto, lo otro, no lo he hecho en ningún curso, pero sé manejarlo. Lo importante es que todo lo que digamos aquí sea verdad. Otros datos de interés, por ejemplo, carnet de conducir tipo B, vehículo propio, disponibilidad inmediata, responsable y trabajadora, gran capacidad para el trabajo en equipo, buenas cualidades para tratar con clientes. Todo eso lo vamos a señalar en función del tipo de trabajo que se esté ofertando, porque no olvidemos que nos estamos vendiendo. Bien, junto al currículum vitae aparece otro texto profesional que normalmente se nos exige, como es la carta de presentación, que ahora hablaremos de ella. Resumiendo, importante sobre el currículum vitae. Debe cumplir las siguientes características. Debe ser breve, no más de 2 páginas. Imaginemos que entramos en una selección para un puesto de trabajo donde 2000 candidatos envían su currículum. El equipo de recursos humanos irá viendo cada currículum y descartará automáticamente los que tengan faltas de ortografía, los que no tengan una buena presentación, los que no estén entregados en el formato adecuado, los que no hayan señalado ciertos requisitos imprescindibles y los que aburran al personal. Entonces no se trata de decir absolutamente todo lo que he hecho en mi vida laboral, sino lo más importante y lo que esté relacionado con el puesto de trabajo al que voy a optar. Específico. En vez de señalar muchos trabajos anteriores y mucha formación, es preferible señalar lo que interese al puesto de trabajo al que se opta. Lo acabamos de decir. Ordenado, organizando por partes todo de forma visual, de forma ordenada. Vistoso, tiene que llamar la atención, jugando con el color entre los epígrafes y los datos que damos. Bien, ¿qué es la carta de presentación? Es otro texto profesional. Pueden ver un ejemplo, si lo desean, de una carta de presentación en las páginas 15 y 16 del temario. Nosotros vamos a ver un ejemplo también aquí. Bien, la carta de presentación es un texto profesional que nosotros mandamos a la empresa que nos quiere contratar junto con el currículum normalmente. Entonces la información que señalemos en el currículum es conveniente que no la señalemos en la carta de presentación para así ofrecer más información. ¿Qué es una carta de presentación? Es simplemente una carta dirigida a la empresa donde, pues eso, la persona se presenta, dice por qué tiene interés en trabajar en esa empresa, si ha trabajado anteriormente en un sector relacionado con ese puesto de trabajo, destaca sus cualidades y si quiere puede decir las empresas en las que ha trabajado anteriormente, por si el equipo de recursos humanos quiere comprobar que esos datos son ciertos. Tiene una serie de pasos que vamos a ver a continuación. Entonces es recomendable incluirla junto con el currículum. Hay dos tipos de cartas. Respuesta a una oferta de trabajo, cuando yo veo una oferta de trabajo en el periódico o cualquier sitio en internet, o cuando yo me autopresento, es decir, autorrepresento, o es una autocandidatura, es decir, cuando yo no he visto el anuncio en ningún lado, pero yo a la empresa le envío pues mi currículum y una carta de presentación. Debes explicar sobre todo cómo puedes beneficiarse la empresa con tu aportación en ese puesto de trabajo, lo que tú vas a aportar a esa empresa, siempre transmitiendo lo positivo de uno mismo, intentar convencer sobre todo de que somos el candidato idóneo. Tanto en la carta de presentación como en el currículum tenemos que dar a conocer nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras capacidades estamos hablando sobre todo de la carta de presentación. Debemos concluir solicitando una entrevista o participando en la selección de personal, como vamos a ver en un ejemplo
ahora mismo. Ahí tenemos una dirección de la Unión Europea donde hay un modelo de currículum vitae europeo homogéneo para ciudadanos que quieran circular libremente por la Unión Europea con una especie de pasaporte laboral, donde recogeríamos los datos igual que en el currículum, de una forma digital. Bien, tenemos un ejemplo de carta de autocandidatura, de una carta de presentación. En este caso yo no he visto el anuncio, sino que me presento a la empresa. Vemos que membrete es la parte de arriba de ese texto. En el margen superior derecho vamos a poner los datos de la empresa a la que nos dirigimos y un poquito más abajo a la izquierda nuestros datos, nombre, apellidos, dirección y el lugar, ¿no? Justo debajo la fecha, margen derecho, la fecha actual y el saludo inicial siempre empecemos a la izquierda. Estimados señores, o si conocemos a la persona a la que nos dirigimos, estimado señor don tal, estimado señora doña tal. Vemos cómo empezamos. Adjunto le remito mi currículum vitae, decía junto al currículum. Quisiera expresarle mi interés por trabajar en su empresa. Ya me estoy interesando por la empresa. Cuenten con mi candidatura, es decir, cuenten con mi aportación, con mi persona para participar en los procesos de selección relacionados con el transporte de mercancías y transporte de viajeros, escolares y de menores. O sea, ya estoy concretando el puesto de trabajo. Me considero capacitado para los puestos de trabajo de conductor de camión y de conductor de autobús. Está resaltando en negrita, y ya que actualmente estoy en posesión de los permisos de conducir tipo B, C, D, BTP. Estoy dándole allá información concreta, importante sobre lo que yo sé hacer. Como profesional puedo aportar a su empresa una gran capacidad de trabajo, seriedad, flexibilidad y responsabilidad. Estoy vendiéndome, estoy dando datos importantes. A lo largo de mi trayectoria laboral he tenido oportunidad de estar siempre en continuo contacto con el público. Otro dato importante, no estoy diciendo nada negativo. Y termino. Estoy a su disposición para mantener una entrevista y realizar las pruebas que estime necesarias para demostrar mis actitudes y preparación. Le estoy diciendo que todo lo que digo es verdad y que estoy a su disposición para que comprueben todo eso. En espera de su favorable acogida, aprovecho la ocasión para saludarle. Todo muy cuidado, muy educado, hablando de usted, atentamente, firmo, nombre y apellido. Es muy importante firmar porque eso es la despedida y la rúbrica. La rúbrica la firma. Si un documento no lo firmo es como decir no lo he hecho yo. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Bien, vamos a continuar ahora con otro texto profesional como es la instancia, ya el último que vamos a ver dentro de la categoría de textos profesionales. Bien, vamos a preguntarnos y a responder qué es una instancia. Seguramente la habremos hecho, la habremos visto, la habremos rellenado en algunas ocasiones. Una instancia es un documento profesional en el que yo expongo, solicito, denuncio o reclamo algo. Y normalmente va dirigido a un organismo público, ya sea una administración, una consejería, un ayuntamiento, un organismo público de cualquier tipo, ya sea una mancomunidad, ya sea un centro público, ya sea, por ejemplo, un ministerio, como decimos, una consejería, etcétera. Entonces, al ser documentos formales, utilizan un tipo de lenguaje, el lenguaje jurídico, que sigue una serie de reglas, o administrativo también, con un lenguaje formal y unas determinadas características. A veces la instancia de forma virtual existe en internet para solo cumplimentar ciertos datos que me piden, y ya lo que sería el cuerpo principal de esa instancia viene por defecto relleno y solo tenemos que rellenar nosotros unas categorías. Entonces empezaremos por sus partes, pero antes decir que la persona que se dirige por escrito a un organismo de la administración para solicitar algo tiene que respetar siempre una serie de normas y tiene que dirigirse con respeto, con educación a ese organismo. Entonces, en la introducción lo primero que vamos a hacer es dar datos personales para podernos identificar correctamente. Si no, ¿cómo vamos a reclamar algo si no decimos quiénes somos, dónde vivimos, el teléfono de contacto, etcétera, para que el organismo nos pueda contestar, nos pueda decir pues si estamos en lo cierto o no?
Eso es muy importante. Después ya pasamos a la exposición. Es una parte del texto muy característica donde aparece en negrita y en mayúsculas las palabras expone en tercera persona, dos puntos, porque siempre se redacta este texto en tercera persona. Expone, dos puntos, y luego arreglón seguido, que no sé qué no sé cuánto, que no sé qué no sé cuánto. Ahí vamos a presentar todos los motivos por los que yo estoy reclamando algo, porque puede ser que no he sido seleccionado para el puesto de trabajo cuando he entregado todos los documentos, que no he sido seleccionado no sé qué, hay muchos motivos para rellenar una instancia. Es decir, hay una causa y una consecuencia. Es decir, la exposición es la causa y la consecuencia sería lo que viene después, que es la solicitud, lo que yo pido, lo que yo solicito. Entonces, después de expone, dos puntos, que no sé qué, no sé cuánto, todos los motivos que sean, pues hay otra parte que es solicita, en mayúscula, he señalado en otro párrafo, dos puntos, en tercera persona, que no sé qué, no sé cuánto, lo que yo pido, que se subsanen los errores de esta solicitud, que se revise no sé qué. Es la parte también en tercera persona en la que yo pido algo. Y por último es el cierre, donde va a aparecer el lugar, la fecha, la firma, día tal, y abajo hay otra parte que es el pie, que es muy importante, donde yo pongo en mayúsculas y en negrita abajo del todo el nombre del organismo al que va dirigida la instancia. Excelentísimo ayuntamiento de no sé qué, señor don alcalde de tal, excelentísimo señor tal tal tal, consejería de tal. Todo eso es el pie, siempre aparece en mayúscula abajo. Vamos a ver un ejemplo de instancia y antes vamos a ver ciertas recomendaciones. Como ya sabemos, texto profesional debemos presentarla a máquina, es decir, mediante un procesador de texto, de una manera presentable, respetando márgenes y siempre de manera clara y siguiendo las partes que tiene. Respetar los márgenes, ya lo hemos dicho, y separar claramente los apartados de la instancia. Bien, vemos que en la introducción este señor Pepito Pepítez Pepitillo, muy gracioso, pero es una forma de evitar nombres comunes. Mayor de edad, estas fórmulas se suelen emplear siempre. Mayor de edad con DNI número tal, nacido en tal sitio, provincia tal, con domicilio tal, teléfono tal, podemos dar el fijo y el móvil si tenemos, dirección electrónica también muy frecuente para que nos contacten. Y ahora pasamos al siguiente párrafo. Expone en tercera persona, en negrita y en mayúscula, dos puntos. Esa es la parte de exposición. Que, siempre con que reúne todos los requisitos para poder participar en el concurso o oposición convocado por este ayuntamiento para la provisión de plazas para la guardería municipal. Es decir, estoy explicando qué es lo que ha pasado. No me han seleccionado por algún motivo, entonces estoy explicando que yo reúno todos los requisitos. Que adjunta los siguientes documentos para que los verifiquen. Declaración jurada, fotocopia de certificado tal. Como consecuencia de ello, y ahora paso a otro párrafo porque voy a hacer la solicitud, paso a pedir algo, entonces, igual que antes, solicita tercera persona, dos puntos, y lo normal es pasar a un párrafo siguiente, y también empezaría por que o ser admitido a las pruebas de selección de la modalidad de concurso oposición para la guardería municipal de este ayuntamiento, porque reúne todos los requisitos tal. Cierre, pues pongo la localidad, la fecha, firmo, abajo pongo firmado Pepito Pérez Pitillo, y el pie es siempre en mayúscula el organismo, la persona a la que va dirigida esa instancia, señor alcalde del ayuntamiento de tal. Bien, ese sería un ejemplo de instancia. Con esto hemos acabado en esta sesión los textos digitales y los textos profesionales y los textos publicitarios de los que íbamos a hablar. Ya hemos hablado. Bien, ahora solo toca practicar, seguir el foro y animarles desde aquí con su tarea.